Mi propio padre me expulsó de la casa frente a toda mi familia por considerarme un fracaso, pero años después regresaron arruinados, suplicando ayuda al hijo que dijeron que nunca volverían a reconocer. Cuando recuerdo el momento exacto en el que mi vida se partió en dos, no pienso en el instante en que me quedé sin dinero, ni en la noche en la que dormí por primera vez en la calle. Pienso en una mesa elegante, en platos caros que nadie tocó y en el sonido seco de la voz de mi padre pronunciando una frase que, incluso hoy, todavía puedo escuchar con una claridad insoportable: desde hoy, tú ya no eres parte de esta familia. Aquella noche comenzó como cualquier otra reunión familiar en la casa de los Vega. El comedor estaba iluminado con una luz cálida que hacía brillar la enorme mesa de mármol. Mi madre, Patricia, revisaba que todo estuviera perfecto, como siempre lo hacía cuando había invitados importantes. Para ella, las apariencias eran más valiosas que cualquier verdad incómoda, y esa noche no sería la excepción. Mi hermano mayor, Mauricio, llegó primero, vestido con un traje impecable que parecía gritar éxito desde cada costura. Mi padre lo recibió con una sonrisa orgullosa que yo no había visto dirigida hacia mí en años. Escuché cómo hablaban de contratos, inversiones y cifras millonarias mientras yo permanecía en silencio, sintiendo que estaba sentado en una mesa donde ya no pertenecía. Yo llevaba semanas atravesando la peor etapa de mi vida. Mi pequeño negocio había fracasado, las deudas comenzaban a acumularse y había perdido el empleo que había conseguido para intentar mantenerme a flote. No lo había contado todo en casa, porque sabía perfectamente cómo reaccionarían. En esa familia, los problemas no se entendían como dificultades, se interpretaban como debilidades. La cena transcurrió tensa desde el inicio. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mostró interés en mi situación. El único tema de conversación fue el éxito reciente de Mauricio, quien acababa de cerrar un acuerdo importante que, según mi padre, aseguraría el futuro del apellido Vega durante décadas. Cada elogio hacia él se sentía como un recordatorio indirecto de todo lo que yo no era. En un momento, mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa con un gesto seco y me miró directamente. Esa mirada no tenía enojo explosivo, sino algo peor, una decepción fría, calculada, casi clínica. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión mucho antes de pronunciarla. Adrián, dijo con una calma que me heló la sangre. ¿Cuánto dinero debes actualmente? La pregunta cayó como un golpe en medio del silencio absoluto. Sentí que mi garganta se cerraba. Miré a mi madre buscando algún tipo de intervención, pero ella evitó mi mirada. Mauricio, en cambio, sonrió ligeramente, como si ya conociera la respuesta y estuviera esperando ese momento desde hacía tiempo. Intenté responder con dignidad, explicando que estaba buscando soluciones, que no me rendiría, que podía recuperarme. Pero mientras hablaba, noté algo devastador. Nadie estaba escuchando realmente. Mi padre no buscaba entender. Solo esperaba que terminara para decir lo que ya había decidido. Entonces pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. He decidido que ya no podemos seguir cargando con alguien que solo representa pérdidas y vergüenza para esta familia. El silencio que siguió fue tan pesado que incluso el sonido de mi respiración parecía demasiado fuerte dentro de esa habitación. Desde hoy, continuó, tendrás que resolver tu vida por tu cuenta. Esta casa ya no es tu hogar. En ese instante comprendí algo brutal. No me estaban pidiendo que cambiara. No me estaban dando una oportunidad. Me estaban expulsando. No recuerdo haber respondido inmediatamente después de escuchar esas palabras. Fue como si el tiempo dentro del comedor se hubiera ralentizado de forma extraña. Podía ver a mi padre frente a mí, firme, inamovible, con los brazos cruzados sobre la mesa, como si acabara de anunciar una decisión empresarial y no la expulsión de su propio hijo. Mi mente tardó varios segundos en aceptar que aquello no era una amenaza, ni una advertencia, era una sentencia definitiva. ¿Estás hablando en serio? Logré decir finalmente, sintiendo como mi voz salía más baja de lo que esperaba. Mi padre no dudó ni un instante. Nunca hablo en broma cuando se trata de este tipo de asuntos. Su tono no contenía enojo, ni gritos, ni dramatismo. Era peor que eso.
Sonaba completamente frío, como si estuviera cerrando una cuenta financiera defectuosa. Esa ausencia de emoción fue lo que terminó de quebrar algo dentro de mí. Busqué la mirada de mi madre, Patricia, esperando al menos una mínima señal de humanidad, una duda, una intervención. Pero ella simplemente acomodaba su servilleta con movimientos lentos y precisos, evitando cualquier contacto visual conmigo, como si yo ya no formara parte de la escena. Mamá, dije, con una desesperación que no pude ocultar. ¿De verdad vas a permitir esto? Ella suspiró, pero no levantó la mirada. Adrián, tu padre solo quiere que aprendas a ser responsable. Tal vez esto sea lo mejor para ti. Esas palabras dolieron más que la decisión misma. No porque fueran crueles, sino porque confirmaban algo que había estado sintiendo durante años. Para ellos, yo ya no era un hijo, era un problema que necesitaban corregir. Mauricio, sentado frente a mí, dejó escapar una risa breve y casi imperceptible. No fue una carcajada abierta, pero fue suficiente para que la escuchara claramente. Vamos, Adrián, dijo con un tono condescendiente. Esto no es tan dramático. Solo te están diciendo que crezcas de una vez. Sentí una mezcla de rabia y humillación que me quemaba el pecho, pero en ese momento entendí que discutir no cambiaría absolutamente nada. Esa decisión ya estaba tomada mucho antes de esa cena. Aquella reunión no era un debate, era solo el escenario donde oficializarían mi salida. Me levanté lentamente de la mesa. Nadie intentó detenerme. Entonces supongo que ya no tengo nada que hacer aquí, dije, intentando mantener una dignidad que sentía derrumbarse dentro de mí. Mi padre asintió con una calma que me resultó insoportable. Tus cosas estarán listas en tu habitación. Puedes llevarte lo que te pertenezca. No hubo un lo siento. No hubo un hablaremos después. Solo instrucciones prácticas, frías, definitivas. Subí las escaleras sintiendo cada paso como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Al entrar en mi habitación, vi una maleta ya preparada junto a la cama. Ese detalle terminó de destruir cualquier esperanza absurda que hubiera mantenido en el fondo de mi mente. Esto no había sido una decisión impulsiva. Habían planeado mi expulsión. Me senté en el borde de la cama por un momento, observando aquel espacio que había sido mi hogar durante toda mi vida. Cada objeto, cada recuerdo, cada rincón ahora se sentía distante, como si perteneciera a alguien más. Cuando bajé nuevamente con la maleta en la mano, nadie dijo nada. Mi padre revisaba su teléfono, mi madre hablaba con una empleada doméstica y Mauricio servía una copa de vino como si la cena simplemente continuara. Abrí la puerta principal sin mirar atrás. Pero antes de salir, escuché la última frase de mi padre. «Recuerda algo, Adrián», dijo con voz firme. «El mundo no tiene paciencia para los fracasados». Esa fue la última. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, con una maleta en una mano y el corazón hecho pedazos, comprendí que acababa de cruzar una línea invisible. La línea entre tener una familia y quedarme completamente solo. La primera noche fuera de la casa de los Vega no fue dramática en el sentido cinematográfico que uno imagina cuando piensa en quedarse sin hogar. No hubo lluvia, ni tormenta, ni una escena épica de sufrimiento. Fue algo mucho más silencioso y devastador, una normalidad fría, indiferente, donde el mundo seguía funcionando exactamente igual mientras mi vida acababa de derrumbarse por completo. Caminé durante horas sin rumbo fijo, arrastrando la maleta como si pesara el triple de lo que realmente contenía. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. Durante años había vivido con la seguridad implícita de que, pasara lo que pasara, siempre tendría un lugar al cual regresar. Esa certeza desapareció en una sola noche, y con ella se fue también una parte de mi identidad. Terminé sentado en una banca de un parque casi vacío, observando a la gente pasar con sus vidas intactas, sus rutinas normales, sus preocupaciones comunes. Me di cuenta de algo brutal en ese momento: para el resto del mundo, mi tragedia no significaba absolutamente nada. Nadie notaba que yo acababa de perderlo todo. Nadie miraba dos veces. Esa sensación de invisibilidad fue más dolorosa que la expulsión misma.
porque no solo había dejado de pertenecer a mi familia. También me sentía desconectado del mundo entero, como si hubiera sido expulsado de una realidad donde antes tenía un lugar definido. Esa noche intenté llamar a algunos conocidos, personas con las que había trabajado antes, antiguos compañeros, incluso un par de amistades que creía cercanas. Las respuestas fueron educadas, pero distantes. Frases como lo siento, no puedo ayudarte ahora o ojalá encuentres una solución pronto se repitieron una y otra vez hasta que entendí lo que realmente significaban. Nadie quería involucrarse con alguien que estaba cayendo. Esa fue la primera lección brutal de la vida real fuera de la protección familiar, el fracaso es contagioso. La gente no se aleja por crueldad, sino por miedo a que tu situación termine arrastrándolos también. Pasé los siguientes días buscando trabajo desesperadamente. Caminaba kilómetros entregando solicitudes, entrando en oficinas donde apenas levantaban la vista para mirarme antes de decir que no tenían vacantes. En cada rechazo sentía como una pequeña parte de mi confianza se desmoronaba. Dormí durante varias noches en lugares prestados, el sofá de un conocido, el piso de un viejo compañero de escuela, incluso una sala de espera abierta en una terminal de autobuses. Cada espacio temporal me recordaba constantemente que no tenía un sitio propio en el mundo. Pero lo peor no fue el cansancio físico ni la incertidumbre económica. Lo peor fue el cambio silencioso que comenzó a ocurrir dentro de mi mente. Empecé a cuestionar todo lo que creía sobre mí mismo. Cada fracaso pasado, cada error, cada decisión equivocada comenzó a reproducirse en mi cabeza como una película interminable. La voz de mi padre, diciendo que el mundo no tenía paciencia para los fracasados, se convirtió en un eco constante que no podía apagar. Hubo una noche en particular, sentado solo en un cuarto diminuto que apenas podía pagar por unos días, donde finalmente toqué el fondo real. No fue un momento de lágrimas ni de desesperación explosiva. Fue algo más peligroso, una sensación profunda de vacío, de resignación absoluta. Por primera vez en mi vida, pensé seriamente que tal vez mi padre tenía razón. Que tal vez yo realmente no tenía lo necesario para levantarme. Que tal vez mi historia terminaría ahí, en ese pequeño cuarto, siendo una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando alguien no cumple las expectativas del mundo. Pero fue precisamente en ese punto, cuando ya no quedaba nada que perder, cuando algo inesperado comenzó a cambiar dentro de mí. Porque tocar fondo no siempre significa el final. A veces significa que ya no existe nada que pueda hundirte más. Y que la única dirección posible, aunque no lo veas todavía, es hacia arriba. El cambio no ocurrió de manera repentina ni con una revelación dramática como las que suelen verse en las películas. No hubo una frase motivacional que me iluminara ni un evento externo que transformara mi situación de la noche a la mañana. Fue algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más poderoso, una decisión silenciosa que tomé en la soledad de aquel cuarto diminuto donde apenas cabía una cama y una mesa vieja. Recuerdo claramente la mañana en que desperté después de otra noche sin dormir. Mi mente seguía repitiendo las palabras de mi padre, mezcladas con mis propios pensamientos de derrota. Pero algo era distinto ese día. No sentía rabia ni tristeza, sentía un cansancio profundo de ser la misma persona que había permitido que todo se derrumbara sin oponer resistencia. Me levanté, me miré en el espejo agrietado del baño y por primera vez no vi a un hombre fracasado. Vi a alguien agotado, sí, pero también vi algo que no había notado antes, todavía estaba de pie. A pesar de todo lo que había perdido, seguía respirando, seguía moviéndome, seguía teniendo la capacidad de tomar decisiones. Fue en ese momento cuando comprendí algo brutal pero liberador. Nadie iba a venir a salvarme. Ni mi familia, ni antiguos amigos, ni la suerte, ni el destino. Si quería cambiar mi vida, tendría que hacerlo completamente solo. Esa idea, que al principio parecía aterradora, comenzó a sentirse extrañamente liberadora. Porque si nadie más tenía poder sobre mi situación, entonces yo tampoco tenía excusas. Ese mismo día tomé la primera decisión real de reconstrucción, establecer disciplina absoluta. No una motivación temporal, no promesas vacías, sino reglas concretas que cumpliría sin importar cómo me sintiera.
Me propuse levantarme antes del amanecer, buscar trabajo cada día sin excepción y dedicar horas a aprender habilidades que pudieran abrirme nuevas oportunidades. El primer cambio visible fue físico. Comencé a correr por las mañanas en un parque cercano. Al principio apenas podía completar unos minutos sin quedarme sin aire, pero insistí. Cada paso se convirtió en una especie de declaración silenciosa, aunque mi vida estuviera destrozada, mi cuerpo aún respondía, aún podía fortalecerse. Ese proceso físico tuvo un efecto inesperado en mi mente. Mientras corría, mis pensamientos caóticos comenzaron a ordenarse. La rabia que había cargado durante semanas empezó a transformarse en algo más útil, determinación fría. Ya no quería demostrarle nada a mi familia. Quería demostrarme algo a mí mismo. Paralelamente, empecé a estudiar por mi cuenta. Pasaba horas en bibliotecas públicas leyendo sobre finanzas, administración y desarrollo personal. No era un aprendizaje rápido ni sencillo, pero cada concepto nuevo que entendía me daba una sensación pequeña pero poderosa de avance. Por primera vez desde que había sido expulsado, dejé de pensar constantemente en lo que había perdido. Mi atención comenzó a desplazarse hacia lo que aún podía construir. Ese cambio mental fue más importante que cualquier progreso económico inicial. Hubo días en los que la tentación de rendirme regresaba con fuerza. Días en los que el cansancio, la soledad y la incertidumbre parecían demasiado pesados. Pero cada vez que esa voz interna intentaba convencerme de que no valía la pena seguir, recordaba algo muy simple. Ya había tocado fondo. Y cuando alguien ha estado en el punto más bajo posible, el miedo a caer desaparece. Lo único que queda es la posibilidad, lenta pero real, de ascender. Ese fue el momento en que dejé de verme como una víctima de las circunstancias. Y comencé, por primera vez en mi vida, a convertirme en el arquitecto de mi propio destino. El proceso de reconstrucción no fue heroico, ni inspirador, ni lleno de momentos gloriosos como la gente suele imaginar cuando escucha historias de superación. Fue, en realidad, una etapa silenciosa, repetitiva y profundamente solitaria. Cada día se parecía demasiado al anterior, despertaba antes del amanecer, corría hasta que mis piernas ardían, estudiaba durante horas y luego salía a trabajar en lo que fuera necesario para poder pagar un cuarto pequeño y comer lo mínimo indispensable. Conseguí empleo en un almacén industrial en las afueras de la ciudad. No era un trabajo que requiriera talento especial, pero sí exigía resistencia física y una disciplina constante. Pasaba jornadas completas cargando cajas, organizando mercancía y soportando un ritmo agotador. Al principio, cada músculo de mi cuerpo dolía como si me recordara constantemente que estaba muy lejos de la vida cómoda que alguna vez tuve. Sin embargo, ese trabajo me enseñó algo fundamental que jamás había aprendido dentro de la casa de los Vega, el valor real del esfuerzo sostenido. Nadie en ese lugar conocía mi pasado, mi apellido ni mi historia. Para ellos yo era solo Adrián, un empleado más que debía cumplir con su responsabilidad si quería conservar su puesto. Esa anonimidad, lejos de ser humillante, comenzó a sentirse liberadora. Durante las noches, cuando regresaba completamente exhausto, seguía estudiando. No lo hacía por entusiasmo, sino por convicción. Había entendido que si quería cambiar verdaderamente mi situación, necesitaba desarrollar habilidades que me permitieran salir del ciclo de supervivencia básica. Aprender sobre finanzas personales y administración se convirtió en una obsesión silenciosa que ocupaba cada minuto libre que tenía. Hubo momentos en los que el progreso parecía inexistente. Pasaban semanas enteras sin avances visibles, sin señales externas de que todo ese sacrificio estuviera produciendo resultados. En esas etapas, la tentación de rendirme regresaba con fuerza, susurrando que tal vez estaba invirtiendo energía en algo que nunca daría frutos. Pero fue precisamente en esos momentos de duda cuando comprendí la verdadera naturaleza del cambio profundo. No ocurre en los instantes de motivación, sino en los días grises, cuando nadie observa, cuando no hay reconocimiento, cuando todo parece estancado. Es en esos días donde se construye la diferencia entre quienes abandonan y quienes continúan. Mi cuerpo también comenzó a transformarse lentamente. La disciplina física diaria fortaleció no solo mi resistencia, sino también mi postura,
mi forma de caminar y mi presencia general. Sin darme cuenta, dejé de moverme como alguien derrotado. Mis gestos se volvieron más firmes, mi mirada más directa, mi voz más estable. Esa transformación interna fue incluso más significativa que los cambios visibles. Ya no pensaba constantemente en el pasado ni en la humillación sufrida. El resentimiento, que durante meses había sido un combustible emocional, comenzó a perder intensidad. No desapareció por completo, pero dejó de controlar mis pensamientos diarios. Un día, mientras organizaba mercancía en el almacén, me sorprendí al notar algo inesperado. Por primera vez desde que había sido expulsado, pasaron varias horas sin que pensara en mi familia. Ese detalle aparentemente insignificante marcó un punto de inflexión mental importante. Comprendí entonces que el verdadero progreso no era solo económico ni físico. Era la capacidad de construir una vida donde el pasado ya no definiera cada decisión, cada emoción y cada pensamiento. Una vida donde mi identidad no estuviera atada a la aprobación o rechazo de otras personas. Ese fue el sacrificio que nadie vio. Años de esfuerzo silencioso, de disciplina constante, de crecimiento invisible. Un proceso lento, casi imperceptible, que desde afuera podía parecer insignificante. Pero que, desde adentro, estaba transformando por completo al hombre que alguna vez fue expulsado por ser considerado un fracaso. El cambio verdadero no llegó como una explosión repentina de éxito ni como un golpe de suerte inesperado. Llegó de una forma mucho más sutil, casi imperceptible al principio. Fue una acumulación lenta de pequeñas decisiones correctas, de hábitos repetidos durante años y de una disciplina que, aunque al inicio parecía inútil, terminó construyendo una base sólida bajo mis pies. Un día simplemente me di cuenta de que ya no estaba sobreviviendo, estaba avanzando. Todo comenzó cuando uno de los supervisores del almacén notó algo que yo no había considerado importante: mi constancia. Mientras muchos empleados rotaban constantemente, faltaban o trabajaban sin interés, yo cumplía cada turno sin excepciones. Llegaba antes de tiempo, aprendía rápido y no evitaba responsabilidades. Ese detalle aparentemente simple fue el primer reconocimiento real que recibí en años. Oye, Adrián, me dijo una tarde mientras revisábamos inventario, ¿alguna vez has pensado en moverte al área administrativa? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo me había visto como alguien que solo podía aspirar a trabajos físicos básicos que no había considerado la posibilidad de avanzar dentro de ese mismo entorno. Ese cambio de área marcó el primer paso tangible hacia una vida distinta. Pasé de cargar mercancía a analizar registros, organizar datos y optimizar procesos. Era un trabajo más complejo, pero también más alineado con todo lo que había estado estudiando durante las noches. Por primera vez sentí que el esfuerzo silencioso de años comenzaba a dar resultados concretos. Con el tiempo, mis responsabilidades crecieron. Empecé a identificar fallas en los sistemas del almacén, propuse mejoras y participé en decisiones operativas. Cada logro, por pequeño que fuera, fortalecía algo dentro de mí que durante años había estado destruido: mi confianza personal. No era arrogancia ni orgullo desmedido. Era una sensación nueva y profundamente estable, la certeza de que podía construir valor por mí mismo, sin depender del reconocimiento o validación de mi familia. Mi vida fuera del trabajo también cambió gradualmente. La estabilidad económica, aunque todavía modesta, me permitió mudarme a un departamento pequeño pero propio. La primera noche que dormí allí, en un espacio que había pagado completamente con mi esfuerzo, experimenté una sensación que jamás olvidaré: tranquilidad real. No era la comodidad superficial de la casa de mis padres, era algo mucho más profundo. Era la paz de saber que todo lo que tenía, por simple que fuera, era completamente mío. Fue durante ese periodo de estabilidad cuando conocí a Valeria Cruz. No ocurrió en una situación dramática ni romántica. Fue algo mucho más cotidiano. Coincidimos en una cafetería cercana al trabajo donde ambos solíamos estudiar o revisar pendientes durante las noches. Al principio, nuestras interacciones fueron breves, limitadas a saludos y conversaciones superficiales. Pero con el tiempo, esas charlas casuales comenzaron a alargarse.
Descubrí que ella también había atravesado dificultades importantes en su vida y que, al igual que yo, había aprendido a reconstruirse desde cero. Lo que más me sorprendió fue su forma de mirarme. No había lástima, ni admiración exagerada, ni juicios. Simplemente veía a una persona más, alguien con virtudes y defectos normales. Esa normalidad fue algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con Valeria, por primera vez desde mi expulsión, pude hablar abiertamente sobre mi pasado sin sentir vergüenza. No buscaba consolarme ni darme consejos innecesarios. Solo escuchaba, con una atención genuina que resultaba extrañamente reconfortante. Con el paso de los meses, mi vida alcanzó un equilibrio que jamás había imaginado posible durante los años más oscuros. Tenía estabilidad laboral, un espacio propio, una rutina saludable y una conexión humana sincera. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba informes en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. No sabía en ese momento que esa llamada marcaría el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde el pasado que creía completamente superado estaba a punto de regresar de la forma más inesperada posible. Cuando vi el número desconocido en la pantalla de mi teléfono, estuve a punto de ignorarlo. Durante años había aprendido a desconfiar de cualquier interrupción inesperada, porque en mi vida, las sorpresas casi siempre habían venido acompañadas de problemas. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a contestar. No fue curiosidad, fue una sensación extraña, como un presentimiento silencioso que me decía que esa llamada no era casual. ¿Adrián? Dijo una voz masculina, tensa y vacilante. Tardé unos segundos en reconocerla, porque hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Pero cuando lo hice, sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Era Mauricio. Mi hermano mayor. La última vez que había hablado con él fue la noche en que me expulsaron de la casa. Desde entonces, nunca volvió a buscarme, nunca preguntó cómo estaba, nunca intentó establecer contacto. Para él, yo simplemente había dejado de existir. ¿Qué quieres? Respondí con un tono frío, sin ocultar mi incomodidad. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, como si no esperara esa reacción directa. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Es importante. Esa palabra, necesitamos, capturó inmediatamente mi atención. No dijo quiero hablar contigo. Dijo necesitamos. Eso implicaba algo más grande que una simple conversación familiar. No tenemos nada de qué hablar, contesté, dispuesto a terminar la llamada. Pero entonces pronunció una frase que me dejó completamente inmóvil. Papá está arruinado. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Durante años había imaginado muchas posibles razones por las cuales mi familia podría volver a contactarme, pero nunca había considerado esa posibilidad. El Imperio Vega, construido durante décadas, siempre había parecido indestructible. Eso no es posible, dije finalmente, incapaz de ocultar mi incredulidad. Lo es, respondió Mauricio con voz amarga. Los socios principales nos traicionaron. Hubo inversiones fraudulentas, contratos manipulados. Perdimos prácticamente todo en menos de un año. Mientras lo escuchaba, sentí algo difícil de describir. No era alegría, ni satisfacción, ni siquiera justicia. Era más bien una sensación extraña de distanciamiento, como si estuviera escuchando la historia de una familia que ya no tenía relación conmigo. Mauricio continuó hablando, explicando cómo el negocio había comenzado a deteriorarse lentamente, cómo las deudas se acumularon y cómo mi padre, por primera vez en su vida, había perdido el control absoluto de la situación. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar, admitió con una sinceridad que jamás le había escuchado antes. Esa frase me impactó más que cualquier otra cosa. Porque resumía perfectamente la mentalidad que había dominado a mi familia durante toda mi vida. La creencia de que el éxito era permanente, que el poder económico los protegía de cualquier caída, que las personas que fracasaban simplemente no eran lo suficientemente fuertes. Y ahora, por primera vez, ellos estaban experimentando lo que significaba perderlo todo. ¿Y por qué me llamas a mí?
Pregunté finalmente. Hubo otro silencio largo, cargado de incomodidad. ¿Por qué?, dijo Mauricio con dificultad, porque papá quiere hablar contigo. Esa respuesta fue la más inesperada de todas, mi padre. El mismo hombre que me había expulsado sin dudar, que me había llamado una vergüenza, que había decidido que yo no merecía formar parte de su familia. Ahora quería hablar conmigo. Colgué la llamada sin dar una respuesta inmediata. No sentí impulso de correr a ayudarlos ni tampoco una urgencia de rechazarlos por completo. Sentí algo mucho más complejo. Sentí que el pasado, que había trabajado tanto para dejar atrás, acababa de abrir una puerta que yo creía cerrada para siempre. Y por primera vez en años, comprendí que la verdadera prueba de todo lo que había construido aún estaba por comenzar. Después de colgar la llamada de Mauricio, permanecí varios minutos inmóvil, mirando la pantalla del teléfono como si esperara que el dispositivo confirmara que todo había sido un error. Durante años había imaginado múltiples escenarios donde mi familia reaparecía en mi vida, pero ninguno incluía esa frase: papá está arruinado. Aquella realidad era tan opuesta a todo lo que conocía que mi mente tardaba en procesarla. Esa noche apenas pude dormir. No porque sintiera preocupación por ellos, sino porque el pasado comenzó a recorrer mi mente con una claridad incómoda. Recordé la cena, las palabras de mi padre, la frialdad con la que me expulsaron. Cada detalle regresó con una intensidad que creía superada, como si los años de esfuerzo no hubieran borrado completamente esas heridas. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí un mensaje de texto de Mauricio. Solo decía: papá quiere verte. Está enfermo. Solo será una conversación. Esa última palabra me generó una sensación extraña. Durante toda mi vida, las conversaciones con mi padre nunca habían sido intercambios reales, siempre habían sido órdenes disfrazadas de diálogo. Pasaron 2 días antes de que tomara una decisión. No lo hice por compasión ni por curiosidad, sino por algo más pragmático. Comprendí que, si no enfrentaba ese encuentro, el pasado seguiría siendo una sombra latente en mi vida. No quería vivir con esa puerta entreabierta permanentemente. Acepté reunirme con ellos en un restaurante discreto del centro de la ciudad. Elegí ese lugar intencionalmente, no era territorio familiar, no tenía ninguna conexión emocional con mi historia, y eso me permitiría mantener una distancia mental clara. Llegué unos minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el movimiento de la calle con una calma que me sorprendía incluso a mí mismo. No sentía ansiedad, ni rabia, ni expectativa. Solo una serenidad fría, como si estuviera a punto de cerrar un asunto pendiente. Cuando entraron, tardé unos segundos en reconocerlos. Mi padre, Arturo Vega, ya no proyectaba la presencia imponente que había dominado mi infancia. Su postura estaba encorvada, su rostro mostraba líneas profundas de agotamiento y su mirada, que antes siempre transmitía seguridad absoluta, ahora reflejaba algo que jamás había visto en él: incertidumbre. Mi madre, Patricia, caminaba a su lado con una expresión rígida, pero sus gestos denotaban tensión constante. Mauricio, por su parte, había perdido esa actitud arrogante que solía llevar como una armadura invisible. Se acercaron lentamente a la mesa. Nadie habló durante los primeros segundos, fue mi padre quien rompió el silencio. «Te ves diferente, Adrián», dijo con una voz más débil de lo que recordaba. No era un elogio ni una crítica. Era una observación neutral, casi cautelosa. «Han pasado muchos años», respondí con calma. Se sentaron frente a mí, y por primera vez en mi vida, experimenté algo que jamás había imaginado posible. La sensación de tener una posición de control emocional frente a ellos. Ya no era el hijo que buscaba aprobación, ya no era el joven inseguro que temía decepcionarlos, era un hombre independiente, con una vida construida por su propio esfuerzo. Mi padre me miró directamente durante varios segundos antes de hablar nuevamente. «Cometí errores», dijo finalmente. Esa frase, tan simple, fue algo que nunca pensé escuchar de su boca. Pero no sentí satisfacción al oírla. Sentí algo mucho más complejo. Porque comprendí en ese instante que el verdadero propósito de ese encuentro no era escuchar una disculpa.
Era decidir qué lugar, si es que alguno, mi pasado tendría en mi futuro. La primera vez que vi a mi padre después de tantos años no sentí rabia, ni nostalgia, ni siquiera esa tensión emocional que uno esperaría en una escena así. Lo que sentí fue algo mucho más frío y extraño, distancia. Era como observar a un desconocido que, por coincidencia genética, tenía mi mismo apellido. El hombre que alguna vez dominaba cualquier espacio con su presencia ahora caminaba con pasos cortos y cautelosos, como si el peso invisible de sus propias decisiones lo hubiera encorvado con el tiempo. Se detuvo frente a la mesa antes de sentarse, mirándome con una expresión que no supe interpretar de inmediato. No era orgullo, ni enojo, ni superioridad. Era una mezcla incómoda de duda y necesidad, dos emociones que jamás había visto en él durante toda mi vida. En ese instante entendí algo que tardé años en comprender: el poder no desaparece de golpe, pero cuando se fractura, deja al descubierto la fragilidad que siempre estuvo oculta debajo. Mi madre permanecía en silencio a su lado, con la misma postura rígida que recordaba, aunque ahora su mirada evitaba la mía constantemente. En el pasado, ese gesto habría despertado en mí una necesidad urgente de aprobación, un deseo infantil de que me reconociera como digno. Pero esta vez no sentí nada parecido. Solo registré el hecho como quien observa un detalle irrelevante dentro de una escena que ya no le pertenece emocionalmente. Mauricio, en cambio, parecía incómodo en un nivel completamente distinto. No se sentaba recto como antes, no sostenía contacto visual prolongado, y sus manos permanecían inquietas sobre la mesa. Era evidente que la seguridad arrogante que siempre había proyectado había desaparecido junto con el imperio económico de nuestra familia. Verlo así no me generó satisfacción, solo confirmó algo que había aprendido con los años: la identidad basada en el privilegio es extremadamente frágil. El silencio inicial se extendió más de lo que cualquiera de nosotros esperaba, pero no fue un silencio incómodo para mí. Fue un silencio revelador. Durante años, en esa familia, yo siempre había sido el primero en intentar hablar, en justificarme, en explicar mis errores para evitar conflictos. Ahora la dinámica se había invertido por completo. Ellos buscaban palabras, y yo simplemente observaba, consciente de que ya no necesitaba demostrar absolutamente nada. Finalmente, mi padre inhaló profundamente antes de hablar, como si incluso pronunciar una frase simple requiriera un esfuerzo al que no estaba acostumbrado. Las cosas cambiaron mucho, dijo con voz baja, evitando mirarme directamente. No supimos reaccionar a tiempo. Hubo decisiones malas, personas en quienes confiamos que nos traicionaron, y cuando quisimos corregirlo, ya era demasiado tarde. Mientras hablaba, noté algo impactante. Ya no hablaba como un líder que controla una situación, sino como alguien que intenta comprender un desastre que lo superó. No respondí de inmediato. Lo dejé continuar, no por respeto, sino porque quería escuchar hasta dónde llegaría sin interrupciones. Durante años, él nunca había permitido que yo terminara una explicación antes de juzgarme. Ahora, por primera vez, las posiciones se habían invertido completamente. Y en ese cambio silencioso se reflejaba algo mucho más profundo que la caída económica, se reflejaba la pérdida absoluta de autoridad emocional que alguna vez tuvo sobre mí. Cuando finalmente levantó la mirada y la sostuvo sobre la mía, noté algo que nunca había visto en toda mi vida: vulnerabilidad auténtica. No era una estrategia, ni una postura calculada, ni una manipulación emocional. Era el reflejo directo de alguien que había perdido el control de su mundo y que por primera vez no tenía respuestas. Me equivoqué contigo, dijo finalmente, sin rodeos, como si esa frase le costara un esfuerzo físico enorme pronunciarla. Esas 4 palabras no produjeron en mí la reacción que muchos habrían esperado. No sentí alivio inmediato, ni lágrimas, ni una sensación repentina de reconciliación. Lo que sentí fue algo mucho más complejo: claridad. Comprendí en ese instante que la disculpa no tenía el poder de reescribir el pasado, ni de borrar años de abandono, ni de reparar las consecuencias que yo había tenido que enfrentar solo. Era simplemente un reconocimiento tardío de una realidad que ya no necesitaba validación. Respiré con calma antes de responder, no para controlar una emoción intensa, sino para elegir mis palabras con precisión absoluta.
No vine aquí por una disculpa, dije finalmente, manteniendo un tono estable y sin hostilidad. Vine porque necesitaba confirmar algo. Y hoy lo confirmé, ya no soy la persona que ustedes expulsaron. Mi vida no depende de su aprobación, ni de su dinero, ni de su apellido. Lo que pase con ustedes ahora, ya no define quién soy ni hacia dónde voy. En ese momento, un silencio profundo volvió a instalarse en la mesa. Pero esta vez no era un silencio incómodo. Era el silencio de una verdad irreversible. La conversación que había comenzado como un reencuentro familiar se había transformado en algo mucho más significativo. Se había convertido en el cierre definitivo de una historia que, durante años, había permanecido abierta dentro de mí. Y mientras los observaba en ese instante, entendí con absoluta certeza que el capítulo más difícil de mi vida ya había quedado completamente atrás. Salir de ese restaurante no se sintió como una victoria, ni como una derrota. Fue algo mucho más silencioso y definitivo, se sintió como cerrar una puerta pesada que había permanecido abierta durante años sin que yo me diera cuenta. Mientras caminaba hacia mi auto, no volteé atrás ni una sola vez. No por orgullo, sino porque ya no existía nada ahí que necesitara ver nuevamente. Durante mucho tiempo pensé que el momento en que mi familia me pidiera perdón sería el instante en que finalmente sentiría paz. Pero esa idea resultó ser incorrecta. La paz no llegó con sus palabras, ni con su arrepentimiento tardío. La paz ya la había construido yo mismo, día tras día, mucho antes de ese encuentro. Ellos no me dieron cierre, solo confirmaron que yo ya lo tenía. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, experimenté una claridad mental que no había sentido jamás. No había enojo, no había tristeza, ni siquiera nostalgia. Lo único que sentía era una sensación profunda de estabilidad interna, como si finalmente todas las piezas de mi vida hubieran encajado en su lugar correcto después de años de estar dispersas. Fue entonces cuando comprendí algo que cambiaría completamente mi forma de ver el pasado. El verdadero daño que me hicieron no fue echarme de casa ni retirarme el apoyo económico. El daño real fue haberme hecho creer, durante años, que mi valor dependía de su aprobación. Y esa creencia era lo único que todavía quedaba por eliminar completamente de mi mente. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad casi extraña. Esperaba sentir algún tipo de impacto emocional tardío después del encuentro, pero lo que experimenté fue lo contrario, una sensación de ligereza que no recordaba haber tenido antes. Era como si, sin darme cuenta, hubiera cargado durante años un peso invisible que finalmente había dejado en esa mesa del restaurante. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio incluso antes que yo mismo. Carla, la supervisora del área, se acercó una tarde mientras revisaba unos reportes y me dijo con una sonrisa curiosa: no sé qué pasó en tu vida últimamente, Adrián, pero se nota. Te ves más tranquilo, como si hubieras resuelto algo importante. No le di detalles, pero su comentario confirmó algo que ya comenzaba a sospechar: el verdadero cierre no se siente dramático, se siente silenciosamente estable. Esa misma semana recibí otro mensaje de Mauricio. Esta vez no pedía reunirse ni hablaba de problemas. Solo decía: papá entendió que no puede exigirte nada. Solo quería que lo supieras. Leí el mensaje varias veces antes de responder, no porque dudara qué decir, sino porque comprendía que cualquier palabra que eligiera marcaría la forma en que ese capítulo quedaría definitivamente cerrado. Al final respondí con una sola línea: no estoy enojado con ustedes, pero tampoco necesito volver. No agregué explicaciones ni justificaciones. Era una frase simple, directa y completamente honesta. Cuando envié el mensaje, no sentí tensión ni duda. Solo sentí la certeza absoluta de que esas palabras representaban exactamente el lugar emocional en el que me encontraba ahora. Después de eso, el teléfono dejó de vibrar por completo. No hubo más intentos de contacto, ni llamadas inesperadas, ni mensajes cargados de culpa. Y lejos de interpretarlo como un abandono, lo vi como lo que realmente era: el reconocimiento final de que mi vida ya no giraba alrededor de ellos, ni dependía de su presencia para avanzar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir,
me di cuenta de algo que jamás habría imaginado años atrás. Durante mucho tiempo creí que mi mayor objetivo sería demostrarles que estaban equivocados sobre mí. Pero ahora entendía la verdad, el verdadero triunfo no era que ellos lo reconocieran. El verdadero triunfo era que yo ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Por primera vez en muchos años, me dormí sin pensamientos pendientes, sin conversaciones imaginarias, sin resentimientos ocultos, solo con una sensación profunda y estable, la sensación de alguien que finalmente es dueño completo de su propia historia. El verdadero cierre no llegó con una llamada, ni con otra reunión familiar, ni con una disculpa más elaborada. Llegó semanas después, en un momento completamente ordinario, mientras caminaba por un parque un domingo por la mañana. El sol era tenue, el aire fresco, y las personas a mi alrededor simplemente vivían sus vidas sin conocer la historia que yo había cargado durante años. Fue ahí cuando comprendí algo con una claridad absoluta: mi vida ya no estaba definida por lo que me hicieron, sino por todo lo que había logrado construir sin ellos. Me senté en una banca y observé a un padre enseñándole a su hijo a andar en bicicleta. El niño se cayó varias veces, pero el hombre nunca lo soltó realmente, siempre estuvo detrás, listo para sostenerlo. Esa escena, tan simple, me golpeó emocionalmente de una manera inesperada. No sentí resentimiento. No sentí tristeza. Lo que sentí fue algo más profundo. Entendí que yo había tenido que aprender a levantarme sin nadie detrás, y eso me había convertido en alguien que ya no dependía de ningún apoyo externo para mantenerse firme. Esa comprensión transformó completamente mi forma de ver mi pasado. Durante años interpreté mi expulsión como una injusticia, como un abandono cruel. Pero en ese momento, sentado en esa banca, vi la realidad desde otra perspectiva. Lo que me hicieron no definió mi destino, solo definió el punto desde el cual tuve que empezar. Y ese punto, aunque doloroso, fue el mismo que me obligó a desarrollar una fortaleza que jamás habría adquirido viviendo en comodidad. Días después ocurrió algo que terminaría de cerrar todo definitivamente. Recibí una carta física, no un mensaje digital. Era de mi padre. No contenía excusas largas ni intentos de manipulación emocional. Solo decía: no supimos ser la familia que necesitabas, pero hoy entendemos que te convertiste en alguien admirable sin nuestra ayuda. Eso nunca debió pasar así. Leí esas palabras varias veces, no para buscar segundas intenciones, sino para procesar lo que realmente significaban. Por primera vez en toda mi vida, no sentí la necesidad de responder. No porque quisiera castigarlo con silencio, sino porque ya no existía ninguna herida abierta que necesitara atención. La carta no cambió mi vida. No modificó mis emociones. Solo confirmó algo que yo ya sabía desde hacía tiempo: el reconocimiento externo llega cuando deja de ser necesario. Esa noche guardé la carta en un cajón, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de algo mucho más importante. El momento exacto en el que comprendí que el abandono que sufrí no fue el final de mi historia, sino el inicio de mi independencia real. Fue el punto exacto donde comenzó la versión más fuerte y consciente de mí mismo. Con el paso de los meses, mi vida siguió avanzando con una estabilidad que jamás había experimentado antes. Mis proyectos crecieron, mis relaciones personales se volvieron más genuinas, y por primera vez sentí que todo lo que tenía lo había construido con mis propias decisiones, sin presiones externas, sin expectativas ajenas, sin miedo a perder la aprobación de nadie. Y fue entonces cuando entendí la verdad más importante de todas. La familia no siempre es quien te da origen, sino quien respeta tu crecimiento. Algunas personas nacen con apoyo constante, otras, como yo, se ven obligadas a crear su propio camino desde cero. Pero en ese proceso descubrí algo que nadie me podrá quitar jamás: la certeza de que soy capaz de sostener mi vida por completo, sin depender de ningún vínculo que no sea auténtico. Hoy, cuando recuerdo el día en que me cerraron la puerta de su casa, ya no lo veo como un momento trágico. Lo veo como el instante exacto en que, sin saberlo, me empujaron hacia la libertad más absoluta que una persona puede tener, la libertad de construir su identidad sin condicionamientos, sin etiquetas, y sin la necesidad de demostrar su valor a nadie.
Porque al final, después de todo lo vivido, entendí algo que cambió para siempre mi manera de ver el mundo. No fui expulsado de una familia. Fui liberado para construir la mía propia, una basada en respeto, elección y dignidad. Y esa, sin duda, fue la victoria más grande de toda mi vida.